El bautismo es en el nombre de Jesús. Es la doctrina que Dios nos ha enseñado. Dice la Biblia en San Marcos 1:4. El bautismo es para perdón de pecado. El bautismo es en el nombre de Jesús. Es la doctrina que Dios nos ha enseñado. Dice la Biblia en San Marcos 1:4. El bautismo es para perdón de pecado. La Biblia dice en Hechos 19:5. El bautismo es en el nombre de Jesús. No podemos quitarle a la palabra. Es el mensaje del que murió en la cruz. La Biblia dice en Hechos 19:5. El bautismo es en el nombre de Jesús. No podemos quitarle a la palabra. Es el mensaje del que murió en la cruz. La palabra del Señor es muy clara. Él nos enseña en su profundo amor. Efesios 4 versos 5 dice así: un bautismo, una fe y un solo Señor. La palabra del Señor es muy clara. Él nos enseña en su profundo amor. Efesios 4 versos 5 dice así: un bautismo, una fe y un solo Señor. Arrepentidos y convertidos, dijo San Pedro a la multitud. Hechos 2:38 habla muy claro. El bautismo es en el nombre de Jesús. La palabra del Señor es muy clara. Él nos enseña en su profundo amor. Efesios 4 versos 5 dice así: un bautismo, una fe y un solo Señor. La palabra del Señor es muy clara. Él nos enseña en su profundo amor. Efesios 4 versos 5 dice así: un bautismo, una fe y un solo Señor. Hechos 10:47 también dice: cuando San Pedro donde Cornelio llegó, y ya al hablarles del Cristo de la gloria, el Espíritu Santo se manifestó. Hechos 10:47 también dice: cuando San Pedro donde Cornelio llegó, y ya al hablarles del Cristo de la gloria, el Espíritu Santo se manifestó. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Cornelio fue lleno del Espíritu de Dios. Entonces Pedro mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. La palabra del Señor es muy clara. Él nos enseña en su profundo amor. Efesios 4 versos 5 dice así: un bautismo, una fe y un solo Señor. La palabra del Señor es muy clara. Él nos enseña en su profundo amor. Efesios 4 versos 5 dice así: un bautismo, una fe y un solo Señor.
la Biblia en San Mateo 3, verso 6, el glorioso mensaje que Dios nos ha enseñado. Dice que Juan estaba en el río Jordán, predicando lo que Dios le había ordenado. Dice la Biblia en San Mateo 3, verso 6, el glorioso mensaje que Dios nos ha enseñado. Dice que Juan estaba en el río Jordán, predicando lo que Dios le había ordenado. Y mucha gente fueron bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Y mucha gente fueron bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. La palabra del Señor es muy clara, Él nos enseña en su profundo amor. Efesios 4, verso 5 dice así: un bautismo, una fe y un solo Señor. La palabra del Señor es muy clara, Él nos enseña en su profundo amor. Efesios 4, verso 5 dice así: un bautismo, una fe y un solo Señor.